se nos da f de x es igual a x al cuadrado negativo, menos 2x, más 13. Se nos pide que resolvamos f de x es igual a 2 negativos, lo que significa que estamos tratando de encontrar los valores x o entradas de la función, donde la salida o f de x es igual a 2 negativos. Y de nuevo, se nos da la función f de x es igual a x al cuadrado negativo, menos 2x, más 13. Debido a que estamos tratando de resolver f de x es igual a 2 negativos, sustituimos 2 negativos por f de x, lo que nos da la ecuación negativa 2 es igual a negativa x al cuadrado, menos 2x, más 13. El siguiente paso es establecer la ecuación igual a 0 para que podamos resolverla factorizando. Pongamos el lado izquierdo de la ecuación igual a 0 deshaciendo los dos negativos agregando 2 a ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda, negativo 2 más 2 es 0. A la derecha, tenemos x al cuadrado negativo, menos 2x, y luego 13 más 2 es 15, y dándonos más 15. Ahora, para resolver por factorización, preferimos que el término principal sea positivo. Observe que ahora es negativo x al cuadrado. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por uno negativo. A la izquierda, negativo 1 por 0 es 0. A la derecha, multiplicar mi negativo va a cambiar el signo de cada término. Negativo una vez negativo x al cuadrado es positivo x al cuadrado. Y luego tenemos negativo una vez negativo 2x, que es positivo 2x, lo que nos da más 2x. Y luego tenemos negativo 1 positivo 15, que es 15 negativo, lo que nos da menos 15. Y ahora si el lado derecho factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Debido a que el primer término es x al cuadrado, y x al cuadrado es igual a x veces x, tenemos una x en la primera posición aquí y x en la primera posición aquí. Los segundos términos en los factores binomiales serán los factores de 15 negativos que se suman a los dos positivos. Hagamos una lista de los factores negativos 15. Tenemos 5 negativos 5 veces positivos, 3 veces negativos 5 positivos, 15 veces negativos 1 positivo, así como negativo una vez positivo 15. Bien, estamos buscando los dos factores que tienen una suma de 2 positivos. Bueno, negativo 5 más 3 es negativo 2. Queremos 2 positivos. Entonces observe cómo si usamos los factores de 3 negativo y 5 positivo, porque 3 negativo más 5 positivo es 2 positivo. Un factor binomial es x menos 3. Y el otro factor binomial es x más 5. Ahora, el producto de la derecha debe ser igual a 0. Usando la propiedad del producto 0, esto significa que el primer factor de x menos 3 debe ser igual a 0 o el segundo factor de x más 5 debe ser igual a 0. Y ahora resolvemos estas dos ecuaciones para x. Aquí agregamos 3 a ambos lados, lo que nos da x es igual a 3. O para esta ecuación restamos 5 en ambos lados, lo que nos da x es igual a 5 negativos. Entonces tenemos dos soluciones para la ecuación f de x es igual a 2 negativos. Lo que significa que cuando x es igual a 3 positivos o cuando x es igual a 5 negativos. La salida de esta función es negativa 2. Antes de irnos, verifiquemos nuestras soluciones gráficamente. En rojo tenemos la gráfica de f de x es igual a negativa x al cuadrado menos 2x, más 13, y en azul tenemos la gráfica de f de x es igual a 2 negativos, que es esta línea horizontal. Los dos puntos de intersección representan las dos soluciones. Observe que en este punto de intersección, el par ordenado es 3, negativo 2, lo que significa que cuando el valor de entrada o x es 3, el valor de salida o función es negativo 2. Y observe en este punto de intersección, el par ordenado es negativo 5, 2 negativos, lo que significa que cuando el valor x o la entrada es 5 negativo, una vez más, el valor de salida o función es negativo 2. Entonces, nuevamente, esto verifica que nuestras dos soluciones son x es igual a 5 negativos o x es igual a 3 positivos. Espero que hayas encontrado esto útil.